York. Soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile y japonés en Ecuador. Muy buenos días. Comenzamos el programa del Defensor del Pueblo. Este es el programa 469 de esta 12ª temporada. Aquí en FM en Tránsito, hoy en el estudio Nora Cortiñas, como cada sábado, haciendo este servicio del Defensor del Pueblo para todos los vecinos, las vecinas del municipio de Morón y por supuesto todo aquel que sintonice la radio a través de la página web www.comunicacionsocial.org.ar. También nos pueden, por supuesto, sintonizar en el 93.9 del dial, aquí en la zona oeste, por supuesto. Mi nombre es Valeria Fernández, Antonella, como siempre, haciendo posible esta comunicación en los controles técnicos. Tenemos abiertas las líneas de teléfono, el 4489-0990 o el WhatsApp, el 15 32 15 1808. Como cada sábado en este programa vamos a tener la palabra editorial del Defensor del Pueblo de Morón, Abraham Leonardo Gac. Muy buenos días, Abraham. Buen día, Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Y usted? Bien, felizmente mejor, sí. Bueno, nos alegramos mucho de eso. Lo suficiente como para estar cambiando ideas contigo y con los vecinos y transmitiendo más que nada mi pensamiento, que puede ser o no compartido, desde luego, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, vuelvo a un tema ya reiterado, recordar nuevamente sobre el cuidado, preservación de los criterios básicos para evitar la continuidad o el aumento, si por el contrario la disminución permanente, hasta tanto lleguen las vacunas tan esperadas para el tratamiento del coronavirus. No cabe ninguna duda que las noticias que acabamos a la que están llegando del ocultamiento de decesos por parte de la capital federal a mí me sorprende enormemente y no puedo explicarme cuál es la explicación racional para no informar a la gente de lo que está pasando. Con lo cual se le intenta quitar importancia al tema y a lo mejor, yo no sé, a lo mejor es exagerado de mi parte, pero de alguna manera contribuye a que la gente no tenga el cuidado expreso para evitar los contagios, para sostener el mantenimiento de las relaciones a distancia, del cuidar su respiración, no vincularse cercanamente con personas, no hacer reuniones numerosas, terminar con las reuniones clandestinas, realmente todo ese mecanismo que parecía que iba amortiguándose con el número de víctimas menor, que en realidad estaba ocultando un número significativo de muertes que trae aparejado, obviamente, consecuencia de un número significativo de contagiados y que no debería haber sucedido. Ya veo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, tomó corrección inmediata y contundente del problema, lo aclaró debidamente y ahora confiamos nuevamente en esos números, pero ya no podemos confiar en los números de la capital. Tendrá que demostrarnos el ministro y sus autoridades que han dejado de incumplir con un criterio general de información que es imprescindible en un caso como este. Esto por un lado. Por el otro lado, tenemos que tomar en cuenta también una realidad. Hemos tenido 2 episodios de represivos, violentos, contra parte de la población, en condiciones muy diferentes una de la otra, obviamente, pero también referido a un sistema
sistema de funcionamiento es que la paciencia de una negociación a veces excede el plazo que alguien que tiene autoridad puede fijarse. Yo puedo creer que necesito 30 días para negociar, y el que tiene el poder puede decir, no, que con 25 me alcanza, y si al día 26 no tengo respuesta favorable, bueno, hago actuar a la fuerza pública. Y la fuerza pública actuó con mucho cuidado, por cierto, para evitar realmente violencias irreparables, pero no quita que ha habido una actividad realmente fuera de lo común con respecto a la cantidad de personal utilizado, del costo que eso significa, frente a dos problemas. Uno que es claramente particular, privado, conflicto privado dentro de la sucesión de una empresa. Después cada uno decidirá per se en qué medida considera justa una posición u otra, y otra posición frente a una toma que, por lo que hemos visto, simplemente por mirar las construcciones que se hicieron, se da cuenta qué grado de de limitación tremenda que tiene esa población para seguir viviendo en condiciones humanas. Realmente yo me alegro que el presidente haya considerado y haya tomado en cuenta esa situación, que busque una solución que sea más de fondo, independientemente de la paciencia o no que tengan los funcionarios locales. Yo creo que la autoridad de la nación debe imponerse, debe tenerse muy en cuenta cuando se toman estas decisiones por parte de las provincias. El grado de independencia de las provincias con respecto a la represión tiene que tener límites claramente establecidos. No puede actuar siempre de la manera que se le ocurre al gobernante de turno. Realmente esto habría que buscar los mecanismos de corregir y evitar estas situaciones que detrás de sí ocultan una injusticia para alguien realmente tremenda, que a lo mejor para quienes piensan de nuestra nueva manera puede resultar indigna para los seres humanos. Estamos en un momento en que estamos predicando el diálogo, estamos predicando la búsqueda de consensos, y a cambio de eso se nos responde con actitudes de esta otra naturaleza que me parece que no se condicen con el discurso. Es como si dijera, yo digo de una manera y hago las cosas de otra. Y en eso es cierto, el gobierno tiene poco o nada que ver en el sistema, pero claramente hay situaciones que el gobierno como tal, como autoridad, debería tener una actitud, a mi juicio, más activa que la que tuvo, tratando de no involucrarse. Y es realmente difícil no involucrarse y al mismo tiempo ser justo y al mismo tiempo actuar de manera tal de evitar ese tipo de conflicto físico que no ayuda en nada y se transforma en un trampolín de uso político miserable por quienes lo usan para tratar de mellar la autoridad nacional. Y en eso, una vez más, estemos o no estemos de acuerdo con cada una de las medidas que se tomen, nuestra decisión, por lo menos la mía personal, era de seguir tratando de apoyar al máximo la salida electoral, el camino electoral que eligió la comunidad al efectuar las elecciones del año pasado. Realmente debemos estar dispuestos
a defender estos principios que son los verdaderos principios de la libertad, no los que se difunden y divulgan interesadamente, sino los reales principios. La libertad de expresión, que claramente en la Argentina no falta, por todo lo contrario, hay una libertad extrema que llega incluso a la falta de respeto hacia las autoridades, hacia las personas, etcétera, y sin embargo es respetada y lamentablemente la vemos crecer día a día y avanzar día a día justamente frente a la tranquilidad de que no tiene penalidad alguna, diga lo que diga y haga lo que haga. Me parece que ese es un aspecto de la defensa de la libertad, pero sobre todo también tiene que pesar el derecho que otorga la Constitución a la vida digna a cada uno de los ciudadanos. Y la Argentina está en condiciones de brindar. No puede ser que todavía hoy estemos discutiendo el aporte de un sector recontra minoritario de ultramillonarios que no quieren poner una moneda para sostener las condiciones más dignas de la gente. Realmente es indignante esta actitud egoísta que tiene este sector, del cual evidentemente ningún gobierno, ni ninguna persona, ni ningún ciudadano puede confiar. Realmente no son confiables en nada, solo ante la fuerza. Y yo creo que en este sentido el poder del Estado debe hacerse sentir con fuerza. Y es más, te diría que ese pequeño aporte del 2% sobre propiedades, sobre propiedades superiores a 200 millones de pesos me parece realmente un exabrupto, porque debería afectar a sectores que están en muy buenas condiciones económicas frente a millones de argentinos que están penando cada vez más por falta de trabajo, por falta de ingresos suficientes, por incremento descontrolado de precios, por la ausencia de una actitud punitiva en ese sentido por parte del Estado, sino simplemente la información de cuáles son los precios que deberían venderse, y bueno, el que quiere los cumple, el que quiere no los cumple. Realmente todo eso marca un panorama que requiere a mi juicio, una revisión de actitudes que va a encontrar en la comunidad seguramente un apoyo que es impensado para ellos en este momento. Gracias. Bueno, ya lo despedimos entonces, Abraham, y vamos entonces a una brevísima pausa y enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo, como cada sábado, ingresando en este bloque de entrevistas que siempre, por supuesto, convocamos a referentas que tienen que contar mucho sobre algún tema que les interesa así a la comunidad toda, por supuesto. Bueno, y el día de hoy estamos en comunicación con la licenciada María Andrea Daquesian, que, bueno, es una especialista en gestión de salud y es la directora de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR. Muy buenos días, Maru. Hola, buen día, ¿qué tal, Valeria? Y buen día a toda tu audiencia también. Bueno, muchas gracias por estar hoy, el día de hoy acá en nuestro programa. Y un poco queríamos charlar sobre un poco lo que está pasando en ACUMAR y cómo desde tu dirección tienen una mirada mucho más amplia de lo que es esta gestión de salud, ¿no? Después vamos a introducirnos en un tema puntual, pero un poquito querías contar cómo es ese campo de acción. Bueno, perfecto. Mira, mi dirección conjuga principalmente lo que es el campo de la salud y el campo educativo. Uh-huh. Así que de lleno estamos metidos en todo lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, por un lado,
y por el otro lado con todas las líneas de acción ligadas a educación ambiental. Así que nuestras acciones, digamos, como que miran principalmente todo el desarrollo comunitario, las relaciones que se establecen entre lo que se llaman los ambientes degradados y el impacto negativo sobre la salud, pero también cómo podemos como fortalecer desde los gobiernos locales y desde la acción comunitaria y territorial el cuidado del ambiente, pensando en esta relación que te decía al principio, que ambientes sanos de alguna manera generan también mejores condiciones de vida y calidad de vida para todos nosotros, y nosotros también, digamos, con una responsabilidad de cuidado también y de preservación del ambiente. Y qué importante pensar todo eso hoy, encima atravesados por esta pandemia que hace que todo se profundice un poco más, ¿no?, en el cuidado de la salud. Sí, totalmente. Por un lado se profundiza, pero del otro lado también se focaliza, como lo estamos haciendo desde el principio de la emergencia, focalizado, digamos, a poder identificar rápidamente sintomatología asociada a lo que es el COVID, pero en una pandemia, en una emergencia que se prolonga en el tiempo, también van apareciendo otras problemáticas que también el sistema sanitario tiene que ir como atendiendo, pensando, anticipando. Así que, y en ese marco es que aparece también las acciones que tenemos que ir planificando para desarrollar una prevención ligada a la proliferación del Aedes y el dengue, ¿verdad? Que ahí vamos, por supuesto, porque está llegando el calor además, y eso también nos recuerda lo que pasó también en estos últimos veranos, que el dengue, sobre todo, ¿no?, en el conurbano bonaerense y por supuesto también en la capital federal, ha hecho un estrago respecto de la salud de las personas, ¿no? Ha sido muy difícil la prevención porque implica también mucho esfuerzo de las personas. Bueno, así como lo traes vos está perfecto, porque claramente el tema de lo cálido y de lo climatológico, del estar más, que hace más calorcito, es un factor justamente conjugado con el agua para que los huevos de la Aedes, que en general tenemos que saber que en los recipientes que quedaron sin agua y al frío, pero destapados, en realidad pueden aguantar casi un año. Justamente esta época del año es central porque entre el agua y el calorcito es cuando empiezan a eclosionar esos huevos que fueron puestos el año pasado, más los nuevos, ¿no? Ajá. Entonces hace que si nosotros durante todo el año no fuimos haciendo eliminación de lo que se llaman los objetos inservibles, que son básicamente para el Aedes fundamentales, que son los objetos que dejamos abandonados o que dejamos, no sé, en algún lado como adorno o también ocupando alguna función, pero en realidad objetos que acumulan agua, bueno, son como el lugar central y aparte son cosas que uno deja dentro de su propia casa, ¿no? Sea en el exterior o en el interior, son los lugares predilectos y necesarios para que la Aedes en realidad ahí deje sus huevos y empiece a hacer el ciclo del mosquito. Recuerdo el municipio de Morón que tanto hincapié hacía el año pasado, en el verano, en el inicio de este año en realidad, sobre el descacharreo, ¿no? Ajá. Esta cosa de tirar de la responsabilidad que tenemos todos y todas de sacar de nuestras casas esto que vos decías. Sí. Mira, por un lado es sacar si uno se quiere desprender, digamos, eso es así. Pero también yo insisto mucho con la posibilidad de que todos podamos mirar como con ojos de mosquito nuestras propias casas, porque el mosquito convive con nosotros, ¿no? O sea, uno dice, bueno, mi casa es mi casa, pero también es la casa del mosquito. Entonces, uno muchas veces tiene un montón de elementos que acumulan agua y que en realidad no tiene como intención de deshacerse de esos objetos, sino lo que tiene que hacer es alguna acción, alguna operación como para que eso no acumule agua. Bien. Entonces, si uno no se quiere como deshacer de un objeto, lo que es fundamental es ver que eso no esté ni afuera ni adentro acumulando agua, porque con pequeñas cantidades o con cantidades intermedias, un mosquito, una mosquita sería Aedes, puede poner sus huevos ahí. Yo quería aprovecharte porque y nos ha llegado a través de la página algunas consultas respecto de esto. Hay mucho mito, ¿no? Como digo, esto de que necesita agua. El agua tiene
tiene que ser necesariamente agua podrida, agua que tiene muchos días, o puede ser agua limpia? ¿Cómo? Bueno, mira, el agua de los perros, como, ¿no? Hay mucha cosa. Sí, el agua, mira, aparte se había instalado hace mucho tiempo, también desde las campañas masivas de comunicación, que el agua tenía que ser limpia, ¿no? Y cuando uno dice limpia el agua, bueno, se la imagina así, sin olor, se la imagina transparente, pero en realidad para que justamente el ciclo es siempre el huevo, larva, pupa, mosquito. Para que el segundo estadio, que sería la larva, en realidad crezca y se desarrolle, necesita también microorganismos. Por lo tanto, un agua, lo que se quiso decir con lo limpio, pero quedó instalada una idea falsa, digamos, es que no tiene que ser como agua servida, pero en realidad el agua cloacal, pero en realidad cualquier otro tipo de agua, si yo por ejemplo tengo, no sé, plantas acuáticas, por ejemplo, que veo el agua y en realidad es un agua turbia porque tiene tierra, porque en realidad, bueno, esa es central. Claro. O sea, y siempre el mosquito no es que pone en un recipiente en el medio del agua los huevos, sino que los pone siempre en el borde. Por eso necesita también que haya justamente una acumulación intermedia o poca para que quede esa luz, digamos, de el agua en el borde, y ahí coloca, digamos, los huevos del mosquito. O sea que es importante entonces esto de hacer cambio de agua cada tanto, limpiarlos, digo, si uno necesariamente tiene que tener agua por alguna razón, no, hacer una limpieza y un recambio de agua cada cierto tiempo para que esto no suceda. El cierto tiempo de recambio uno diría que tiene que ir entre los 3 y los 7 días. O sea, una semana ya es agua que se estanca y por otro lado, con esto de la limpieza, también nosotros hacemos como mucho hincapié en que se haga adecuadamente. Si uno en realidad tiene un florero, por ejemplo, ¿no? Porque puso un brote, porque quiere que salga raíz o una flor, y en realidad no se hace el cambio de agua, pero yo no rasqueteo, digamos, no le paso algo, una esponjita al borde del recipiente. Bueno, los huevos quedan adheridos porque son muy resistentes. Eso también es importante, ¿no? Porque también mucha gente piensa esto, que es solo tirar el agua, y no, ahí estás contando que los huevos se adhieren a las paredes del envase y hay que rasquetearlos. Claro, porque el huevo justamente se adhiere a la pared, no es que en realidad yo tiro el agua y entonces los huevos se van con el agua. Entonces siempre es como que lo que hay que pensar es cómo hago la eliminación adecuada. Te doy un dato, por ejemplo, cuando uno encuentra larvas, que ese es un buen ejercicio para hacer en todas nuestras casas, justamente por la cantidad de casos que siempre hay, es que seguimos teniendo recipientes, seguimos criando larvas, aunque no nos lo propongamos, sería, ¿no? Sí, claro. Entonces, en el caso de que uno en realidad encuentre larvas que son fáciles de identificar, porque son cositas que se mueven, que cuando uno toca o mueve el frasco en realidad se van a ir abajo a buscar la oscuridad, en realidad uno dice, bueno, hay que eliminarlas. ¿Dónde hago? Bueno, en general uno lo que hace es tirarlas en una canilla. Bueno, ahí en realidad estamos haciendo un traspaso de larvas, porque yo las saco de mi casa y las paso a otro lado, digamos, porque las larvas continúan. Mientras tengan agua van a seguir viviendo. Lo que se demostró es que a las larvas lo que no les gusta son las altas temperaturas, el calor. Entonces uno, antes de hacer una eliminación para que sea adecuada, debería tirarle. Si es un recipiente chiquito, agua hirviendo, y hay como una proporción que se calcula que es como si fuese 2,5 veces de agua hirviendo para que se mueran las larvas de un recipiente pequeño. Y si no, en realidad uno tiene que encontrar, por ejemplo, si es una cosa grande, que puede ser que sea una pelopincho, por ejemplo, o un bidón grande, bueno, tirarlo quizás al asfalto donde en realidad pega el sol, entonces ahí uno va a esperar que escurra el agua y las larvas que quedan se van a morir. Maru, ¿y qué pasa con la lavandina, por ejemplo, con el cloro, que también en las piletas, en ciertos ámbitos se usa mucho, sobre todo hoy con la pandemia que estamos con la lavandina en la mano? Bueno, muy bien esa pregunta. Mira, justamente uno tiene la idea de que si en su casa tiene todo ordenado y limpio, más allá de como cada uno entienda lo ordenado y limpio, es cierto que el detergente o la lavandina están como muy instalados como productos de limpieza, ¿verdad? O de desinfección. Sí. Bueno, lo primero que no tenemos que hacer, pero para nada, es la mezcla entre el agua de lavandina y el detergente. No solo porque se inactivan
las sustancias, o sea, estamos pensando de que en realidad como juntamos dos cosas, en realidad es más potente, pero no es así. Bien. Y si no, aparte en realidad genera un vapor que nos hace mal al respirarlo, Sí, sí. sino que la lavandina no le hace nada a los huevos ni a la larva. Oh, Entonces, nosotros también tenemos como una idea de que le ponemos un chorrito de lavandina, cosa que también está mal porque la lavandina sola, pura, no se tiene que conjugar con el agua para que llegue a su poder, digamos, desinfectante. No solo estamos haciendo un mal uso de la lavandina, o sea, estamos haciendo un desperdicio de la lavandina, estamos gastando, nos quedamos con la idea de que estamos matando, en ese caso, huevos y larvas, pero no es así. derribando, No es así, digamos, entonces con derribando con mitos por completo, perdón. Ay, pero ay, me quedé sorpresa porque no puedo Es creer, así. yo que le pongo lavandina Sí. a todo. Entonces, No, por eso siempre el tema es no solo tener el acceso a un producto, sino como el uso adecuado. Entonces, es verdad que para lo que vos decís, para el coronavirus y para un montón de otros virus, totalmente estamos de acuerdo en el uso adecuado de la lavandina, en la limpieza de las superficies o lo que fuese. Eso como vos decías, igual, perdón que te interrumpa, como vos decías también, siempre diluida con agua, ¿no? Porque también es algo que uno aprendió con la pandemia. Tal cual, siempre diluida con agua porque en esa relación entre el cloro y el agua es donde aparece la efectividad de la lavandina. Pero no es para todos. Entonces, por ejemplo, en el caso del dengue, o mejor dicho, no del dengue como enfermedad, está mal dicho eso, digamos, pero en el caso del mosquito, para lo que es larva y huevos, la lavandina no sirve. Bien. Solo es eso, sacando quiere decir eso, como pasándole una virulanita, pasándole algo que rasquetee el borde donde están adheridos los huevos, y las larvas es solo el tema de la temperatura. El agua hirviendo. Del agua hirviendo o del sol cuando está claro. sin agua, porque necesitan el agua. Entonces vos sacás el agua y después quedan al sol y ahí se quedan muertas. Y en esta situación de derribar mitos también está una que también uno ve también en las redes sociales, que hay mucha exigencia de los vecinos, vecinas, sobre todo, bueno, acá en Morón, que es lo que por lo menos yo puedo ver, respecto de la fumigación, ¿no? Esta cosa como si fuera una solución absoluta, y también el municipio se encargó de explicarlo, pero está bueno que lo expliques un poquito más. Perfecto, mira, en realidad primero no es que la fumigación no solo no está recomendada, sino que está contraindicada. Y está contraindicada en principio porque tiene baja, casi nula efectividad para matar el mosquito de la Aedes. En general se usa la fumigación para matar otro tipo de mosquitos, que son los mosquitos más silvestres, que podemos encontrarlo en los parques, en las lagunas, a los costados de las vías del tren o lo que fuese, ¿no? Como que hay muchas clases de mosquitos, entonces ahí otra vez es lo mismo. Es qué necesitamos para este mosquito. Claro. Cuando nosotros en realidad se fumigan en los parques, que baja la población de mosquitos silvestres, también es cierto que baja la población de lo que son los predadores naturales. Claro. Entonces, eso es como para pensar como el costo-beneficio. Por otro lado, digamos, cuando se tira ahí, uno diría, bueno, nos quedamos tranquilos, ¿sí? Porque hay determinados mosquitos que van a morir, pero en realidad de ninguna manera muere el mosquito del Aedes, porque el mosquito del Aedes no está por esos parques. O sea, el mosquito del Aedes es muy íntimo, es como hiperdomiciliario, quiere estar con nosotros, tiene un vuelo que es muy corto, no vuela más de 50 metros, por lo tanto, o está en mi casa o está en las casas de al lado, pero digamos, no va más allá de la manzana, por eso nosotros incentivamos tanto en pensar en clave de manzana saludable, que en este caso una manzana saludable para el Aedes sería que no tenga que tener criaderos de Aedes, no tendría que tener recipientes, por lo tanto la fumigación no es efectiva, soluciona nada y está contraindicada. Por otro lado, perdón. No, disculpa. No, algo sí de la fumigación que también quiero decir es que solo se utiliza la fumigación en casos de cuando tengamos casos de dengue, que muchas veces ahí sí se hace una fumigación, pero que es muy específica, intradomiciliaria, con recaudos en términos de cómo manipular los objetos, mismo no deja de ser un químico que le agregamos al ambiente, y eso hace que
los mosquitos también se vuelvan más resistentes, ese es otro tema. Pero eso se hace en esos casos, ¿por qué? Porque yo ahí tengo un caso de una persona confirmada con dengue. Claro. Entonces, lo que sí yo sé es que si esa persona no usa el repelente de manera adecuada y sigue teniendo criaderos, va a seguir teniendo mosquitos, esos mosquitos la van a picar a esa persona y van a transmitírselo a otras. Entonces, ahí sí, uno lo que hace es una fumigación para matar al mosquito adulto, pero siempre y cuando que esa fumigación también se haga con la otra acción complementaria, que es dejar de producir mosquitos. Claro, o sea, con las nosotros tenemos larvas. que pensar eso, claro. O sea, si nosotros matamos un mosquito adulto, pero seguimos teniendo distintos cacharros, porque la mosquita de la Aedes no lo pone los huevos solo en un lugar, sino que los dispersa en distintos cacharros míos o los del vecino. Entonces, yo puedo matar 4 mosquitos adultos, pero me están naciendo 100. Claro. Entonces, un poco hay que pensar en esa clave, digamos. Y en salud ambiental, para estas problemáticas, también nos gusta pensar con esta frase, ¿no? Más que pensar qué le ponemos, o sea, qué le ponemos, quiere decir, le ponemos veneno, le ponemos lavandina, le ponemos fumigación. En este momento, para ser más efectivos, hay que pensar en clave de qué le sacamos. Claro. Para ¿Cómo lo hacemos incómodo? ¿Cómo lo hacemos incómodo? Tal cual. Porque lo que demostró el mosquito es que convive con nosotros porque nosotros somos muy buenos con ese mosquito para que se propague. Entonces está cómodo, totalmente. Sí, por eso, incomodar entonces al mosquito. Y la verdad que muy muy interesante de todo lo que nos contás, porque realmente, por más que haya campaña, todavía hay mucho mito que está muy arraigado en cada persona, ¿no? Y sí. Porque pensamos en el mosquito como un mosquito común, y no es un mosquito común. Digo, No mucha es un gente piensa mosquito en el laguito, en el arroyo, y no está ahí, está en casa. Tal cual. Sí, por eso también lo que vos decís tiene que ver con que muchas veces las campañas, por muchos años, estuvieron focalizadas en la enfermedad, ¿no? En poner al eje, como el dengue, como eje, y después los síntomas y qué hacer. Pero nosotros, o sea, pensar eso hoy quedaría como desfasado, porque no tenemos ningún caso de dengue en la Argentina. Entonces, bien. Hoy por hoy, hoy por hoy. En realidad uno diría, bueno, ¿cuándo esperaríamos que haya algún caso? Y va a haber, en realidad, cuando las personas circulen a los países que en realidad tienen dengue todo el año, alguna de esas personas sea picada y en realidad vuelva al país. Bien. ¿No? O alguien que ya tiene dengue, por alguna razón, venga para el país, digamos, no hay mucha vuelta. Que en este contexto de pandemia, por lo menos ahora, todavía está difícil porque la circulación está un poco interrumpida, momentáneamente al menos. Así que esperemos que eso por lo menos traiga este alivio de no tener tanto dengue como tuvimos otros años. Bueno, esa es una gran apuesta, pero como eso no es certero al 100%, y nosotros seguimos teniendo todavía mosquitos, o sea, lo que nosotros no tenemos ahora son casos de dengue, pero sí tenemos mosquito Aedes. Claro. Entonces ahí queda como clarísimo que si yo tengo todavía recipientes que producen mosquitos, tenemos mosquitos con mosquito Aedes, pero no tenemos personas infectadas, bueno, ahí es como que la cadena se corta. Bien. Pero si nosotros tenemos todo listo, viene una persona, 2 personas, 3 personas con dengue, ya es suficiente como para que esos mosquitos empiecen a picar y empiecen a diseminar, digamos, la enfermedad, y ahí es donde se va haciendo como la propagación de esto. Bueno, por eso es muy importante empezar ahora con esta campaña fuertemente para esto, derribar esos mitos y que realmente tomemos conciencia de que el mosquito Aedes, como decías vos, está en casa, es íntimo y hay que incomodarlo, ¿no? Incomodarla porque es mosquita. Sí, vamos a ponerle género. Y bueno, y en ese sentido van a hacer una charla, ¿verdad? Sí, totalmente. Este martes que viene. El martes 3 están todas invitadas al canal de YouTube que tenemos en Acumar. Es un canal relativamente nuevo de nuestra nueva gestión, y va como en una línea, digamos, de poder instalar temas de actualidad y en la línea de lo que sería la divulgación. Promovemos que la gente se anime a preguntar todo aquello que en realidad no se anima a preguntar en general. Vamos a contar con un especialista que es Nicolás Schweikman, un biólogo sumamente reconocido, investigador del CONICET, forma parte de un grupo
que se llama el grupo, como se lo conoce como el grupo Mosquito de la UBA. Así que vamos a poder contar con su experiencia, sus casos, sus datos, así que es abierta, va a quedar grabada también, pero bueno, si pueden estar a las 18 estaría buenísimo. Porque en vivo va a haber posibilidad de hacer preguntas, ¿verdad? Claro, sí, por el chat, así que ya estamos ahí organizando la manera de recuperar esas preguntas y poder hacérselas a Nicolás después de una presentación que pueda hacer. También esta es como más dirigida a población, a organizaciones, a la comunidad en general, a todos nosotros de alguna manera, porque sí, claro, en realidad convive con todos nosotros, y se complementa con 3, te diría, otras acciones que hicimos, una más ligada a todos los promotores socioambientales de la Ciudad de Buenos Aires, de Acumar y de Provincia de Buenos Aires, que son con los que estamos trabajando en el programa básicamente Detectar, de abordaje territorial casa por casa, porque es todo un tema de cómo también cuando vamos a las casas a buscar personas por COVID, también empezamos a rastrear y a dejar algunas indicaciones para el tema de prevención de la proliferación de la Aedes. Y después también tuvimos una reunión con lo que se llaman los consejeros municipales de cada uno de los municipios de la cuenca, funcionarios y equipos técnicos. De hecho, Morón participó también, que fue en el marco de lo que se llama la reunión del Consejo Municipal, también con Nicolás, trabajando algunas perspectivas más también de lo que es la programación a nivel local, ¿no? Porque para nosotros es importante y fundamental lo que hacemos cada uno de nosotros al interior de nuestras casas, pero también tiene que ir acompañado fuertemente con un funcionamiento, digamos, y una estrategia más local a nivel de los municipios, en términos de si se va a hacer un descacharrado, bueno, tiene que estar en tiempo y forma la recolección de ese descacharrado. Claro. Pues si no, lo sacamos de adentro de la casa y lo ponemos en la vereda, que más o menos para el mosquito es lo mismo, digamos. Sí. Por otro lado, unificar discursos y acciones, porque hay municipios que todavía piensan y creen y gastan plata en la fumigación, porque la gente lo pide, porque en realidad es una foto que muestra también qué es lo que se hace. Entonces también trabajamos fuertemente en dejar clara nuestra posición como Acumar con respecto a esto, de que esto que no es recomendable, que en realidad mata la biodiversidad, que tiene baja efectividad, que nos queda una falsa sensación de tranquilidad, pero el Aedes lo seguimos teniendo en las casas. Así que bueno, para ir, y también con cooperativistas que trabajan en todas las tareas de lo que es la limpieza de márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo. Así que nos metimos de lleno con este tema y Bien. Con eso... Bueno, esta última que es para todo el público en general, sobre mitos y verdades de la prevención de la Aedes aegypti. Siempre voy a decir mal, ¿no? ¿Aegypti? Sí. ¿Está bien? Mira, hay una forma que parece que en realidad podemos mejorar la pronunciación, que es Aedes, en vez de decir Egipto, es Aegypte. Bueno. Aegypti. Aegypti, muy bien. Claro. Ahora me salió bien, ¿ves? Ahí hay que probar. Porque, ¿sabes qué? Yo también digo Aedes, y de hecho Nicolás siempre me dice, decí Maru, también la otra parte, como el apellido, claro. Porque hay otro Aedes que en realidad no transmite el dengue. Bueno, así entonces, que... para saber todos esos pormenores, entonces ingresar el martes 3 de noviembre a las 18 horas en el canal de YouTube de Acumar para poder aprender absolutamente todo sobre que no es un enemigo, sino que es alguien a quien debemos incomodar y sacarle un poquito la posibilidad de que esté en nuestras casas. Gracias. Entonces, María Andrea Daquisian, directora de Salud y Educación de Acumar, gracias por esta comunicación y nos vemos entonces el martes ahí en el canal de YouTube. Muy bien, de nada y gracias a vos también. Por favor, un placer, esperemos entonces pronto estar de vuelta aquí en el aire. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. Hacé valer tus derechos. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo. Ya en este bloque, como siempre, tenemos la columna de Enrique Pochat, hoy intitulada Todos los Santos. Todos los santos.
La realidad de la muerte está presente entre nosotros, más aún en tiempos como el que atravesamos, en que cada día nos abruma la información sobre la cantidad de personas fallecidas a causa de la pandemia del COVID en nuestro país y en diversas partes del mundo. Sabemos que nuestra vida tiene un término, sabemos que vamos a morir. Experimentamos también la necesidad de que la muerte no sea el fin de nuestra relación con los que han transitado por este mundo y ya no están. Queremos que de alguna manera permanezcan entre nosotros. Esperamos que la muerte no signifique el fin absoluto, la respuesta definitiva. Cualesquiera sean los interrogantes que tengamos sobre la muerte, nos asiste la certeza de estar convocados a vivir con dignidad esta existencia. Y albergamos la convicción de que las personas que han transitado por este mundo procurando el bien de sus semejantes, mantienen luego de su muerte una presencia en el recuerdo agradecido de quienes se experimentaron su generosidad o tienen conocimiento de ella. Aun cuando no tengamos la evidencia sobre su destino, sabemos que continúan entre nosotros en ese recuerdo respetuoso y en ese sentimiento perdurable de gratitud. Celebramos esa presencia en la festividad de Todos los Santos al comenzar noviembre, y un día después manifestamos nuestra esperanza de que la vida plena sea la respuesta definitiva para los seres humanos que han pasado por este mundo. En el hemisferio norte, a fin de octubre finalizaba el ciclo del verano, con la terminación de las cosechas. El ganado era llevado de los prados a los establos para el invierno. En la antigua cultura celta, se suponía que ese último día de octubre los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar. Surgió como respuesta ritual la costumbre de decorar las casas con huesos, calaveras y otros objetos desagradables, de forma que los muertos asustados pasaran de largo. Cuando el cristianismo se implantó en estos pueblos del norte de Europa, la Iglesia convirtió la conmemoración en una fiesta religiosa cristiana. Se instituyó el día siguiente, 1 de noviembre, como el Día de Todos los Santos. El nombre de la festividad en inglés fue All Hallows Day. Vinculado con ella, la noche anterior se denominó All Hallows Eve, que derivó en Halloween. En Gran Bretaña y Estados Unidos se mantuvo esta tradición de decorar con motivos siniestros las casas en la noche del 31 de octubre y de disfrazarse con motivos mortuorios. Hace 500 años, a fines de octubre de 1520, una expedición que había partido del puerto español de Sanlúcar de Barrameda al mando del marino Fernando de Magallanes, portugués al servicio del rey de España, vivía una de las experiencias más trascendentes de la navegación en los mares del mundo. Luego de recorrer las costas de lo que actualmente es la Patagonia argentina, logró llegar al paso que conectaba los océanos Atlántico y Pacífico. El propósito de la expedición era alcanzar las Islas Molucas, al oriente de Asia, navegando hacia Occidente. El mismo propósito que había tenido Cristóbal Colón 18 años antes, cuando se encontró con el continente americano. Los españoles sabían que al occidente de este continente se extendía nuevamente el mar, porque en 1513 Vasco Núñez de Balboa había cruzado el istmo y llegado al que llamó Mar del Sur. La cuestión era encontrar el paso por mar hacia ese océano. Magallanes y sus compañeros de expedición comprobaron que el continente se extendía mucho hacia el sur. Luego de refugiarse en un lugar de la costa patagónica para pasar el invierno, las naves continuaron su viaje. Por fin encontraron el estrecho paso hacia el otro océano que Magallanes llamó Canal de Todos los Santos, por navegarlo el 1 de noviembre.
Sorprendió a los marinos la serenidad de las aguas en el nuevo océano, que por eso llamaron Pacífico. La expedición continuó hacia Occidente y luego de navegar más de 3 meses, cuando la escasez de provisiones y agua llegó a provocar la muerte de gran parte de la tripulación, llegó al actual archipiélago de las Islas Marianas. Magallanes murió en las Islas Filipinas en combate con los aborígenes. Quedó al mando de la expedición Juan Sebastián Elcano, que alcanzó las Islas Molucas y llegó a España nuevamente, navegando por el Océano Índico y doblando el continente africano. Fue la primera expedición que dio la vuelta al planeta circunnavegándolo. De los 265 marinos que habían partido en septiembre de 1519, solo 18 llegaron al mismo puerto de Sanlúcar 3 años después. El paso marítimo que comunica los océanos Atlántico y Pacífico recibió el nombre de Estrecho de Magallanes. El nombre de los marinos que protagonizaron esa hazaña o murieron en el intento solo está registrado en los archivos, pero su existencia y su sacrificada aventura han incidido en nuestras vidas. Así ocurre en todos los órdenes. Nuestra historia se explica y se sostiene en el aporte que hicieron los que nos precedieron en este mundo. Por eso es justo que celebremos con alegría y gratitud a nuestros santos y conmemoremos con respeto a nuestros muertos. Eladia Blasquez, en su composición Honrar la vida, enaltece las cualidades que ha de tener nuestra vida para que adquiera sentido nuestro tránsito por el mundo. La canta acompañada por Alberto Favero en el piano. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir.
honrar la Todas las personas tienen derecho a investigar, opinar y expresar sus pensamientos. Hacé valer tus derechos. Y volvemos al programa del Defensor del Pueblo, escuchando Honrar la Vida, tan linda y con tanto para aprendernos sobre esa canción. Pero bueno, antes de despedirnos, porque ya son 11:59, les quiero recordar que estuvo el sábado pasado aquí Patricia Escariz, directora de niñez del municipio de Morón, y nos recordó hoy que el jueves 5 de noviembre a las 18 horas se va a hacer el conversatorio de promoción y protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Es una actividad que se va a hacer por Zoom a las 18 horas, como recién bien dije, y va a contar con la presencia del doctor Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez y Adolescencia y Familia de la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, y por supuesto el intendente Lucas Gui. Se puede inscribir a través de los espacios de las vías de comunicación del municipio. Va a estar la posibilidad de la inscripción para participar en este conversatorio. Es muy importante, bueno, poder empezar con este noviembre donde se recuerda, como decíamos el sábado pasado, la sanción de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para garantizar los derechos y hacerlos finalmente sujetos de derecho de manera constitucional. Así que bueno, invitamos a todos y todas a participar de ese conversatorio, y bueno, y nosotros y nosotras, el equipo del Defensor del Pueblo sigue trabajando durante toda la semana, por supuesto de manera virtual y telefónica, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas en el 0800 666 0957. Ahí estaremos atentos y atentas para recibir sus consultas, sus pedidos de orientación, sus pedidos de asesoramiento jurídico. También, por supuesto, siguen estando los canales de comunicación web a través de nuestra página, que es www.defensoriamoron.gov.ar, y también el mail, que es defensor@defensoriamoron.gov.ar. Y bueno, entonces nosotros también de vuelta nos encontraremos el próximo sábado aquí en el estudio Nora Cortiñas en FM en Tránsito. Gracias, Antonella, por hacer posible esta comunicación en los controles técnicos. Nos encontraremos, por supuesto, con el Defensor del Pueblo, con Enrique Pochate, el próximo sábado, y les deseamos que tengan una excelente semana cargada de trabajo, estudio, familia, encuentros con amigos, por supuesto con protocolo, con toda la distancia social necesaria, pero sí que se haga. Y bueno, y deseando que en esta semana mejore un poco todo lo que tiene que ver con la pandemia, y bueno, y desearles entonces que todos los proyectos sean siempre en el camino de la paz, la justicia y la salud. Nos vemos entonces el próximo sábado. Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos.